En México, el 8 de septiembre de 2023, un propietario se quedó paralizado al salir de su casa. En el techo, una figura extraña lo observaba fijamente. Su cráneo tenía una forma anómala, casi alienígena. La escena era tan inquietante que sintió un escalofrío recorrerle toda la columna vertebral. Inmediatamente, su mente recordó lo que había visto la noche anterior. Un objeto brillante y silencioso, parecido a un ovni, flotando en el cielo. Ahora, esa figura lo miraba desde lo alto, inmóvil, como si supiera exactamente quién era él. No era una simple coincidencia. El miedo se apoderó de él. Poco después de este encuentro, el hombre desapareció misteriosamente. Nunca regresó. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre un posible secuestro, convencidos de que aquel ser no era de este mundo y había venido a llevárselo. Desde entonces su casa quedó en silencio, pero el techo sigue vigilado. Una vieja cinta granulada reapareció en Estados Unidos, dejando a la policía desconcertada. Mostraba a un hombre filmando una figura con enormes ojos negros mirando a través de su ventana. Fuera lo que fuese, no era humano. No mucho después, el hombre desapareció sin dejar rastro. Años después, su familia se topó con la cinta y se convenció de que un extraterrestre se lo había llevado. Entregaron la grabación a las autoridades, con la esperanza de que pudiera explicar su desaparición. Las imágenes eran inquietantes, sin cortes, sin señales de manipulación evidente. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse, planteando la pregunta de si realmente es posible llevar a alguien más allá del alcance de la policía o la ciencia. Lo único que quedó fue la cinta y un misterio que aún atormenta a quienes la han visto. Los turistas y lugareños cercanos a la Casa Blanca quedaron atónitos ante una visión espeluznante. En el techo había una figura humanoide gris. Al principio muchos asumieron que era un trabajador, pero cuanto más lo observaban, menos humano parecía. Su cuerpo tenía una forma extraña y sus movimientos eran inquietantes. La figura no se desplazaba como una persona normal. Permanecía inmóvil, casi vigilante, mientras varios transeúntes comenzaban a grabar. Pronto, los vídeos circularon por internet y llegaron a las noticias locales. Algunos testigos juraron haber sentido una sensación de incomodidad al mirarla demasiado tiempo. El gobierno negó todas las afirmaciones, calificando el hecho como un malentendido. Pero quienes estuvieron allí están convencidos de que lo que vieron no era humano. Si realmente fue un extraterrestre, la gran pregunta es ¿por qué estaba observando desde allí? Un misterio que sigue sin respuesta. Una mujer abrió la puerta de entrada y, detrás de ella, la cubierta del ático se movió, abriéndose y luego cerrándose nuevamente en silencio. Ella lo ignoró, pensando que era casualidad, sin imaginar que era la primera señal de algo inquietante. Con el paso de los días, otros inquilinos empezaron a murmurar sobre sucesos extraños, ruidos suaves en la noche, objetos que cambiaban de lugar y la sensación constante de estar siendo observados.
Finalmente, la seguridad decidió revisar el ático para aclarar lo que todos temían. Lo que encontraron fue perturbador: agujeros hechos para observar, pertenencias escondidas y evidencia de que alguien había vivido allí en secreto todo el tiempo. Aquel pequeño movimiento captado por la cámara resultó ser la única advertencia antes de descubrir la verdad oculta sobre sus cabezas. En la India, la motocicleta de un hombre hizo algo completamente inesperado. Estaba estacionada afuera, con el soporte firmemente bloqueado en su lugar. Sin embargo, de la nada comenzó a rodar hacia adelante lentamente, como si una fuerza invisible la empujara, hasta estrellarse contra el suelo. Todo el extraño suceso quedó captado por la cámara de seguridad. No había nadie cerca, nadie que la tocara o pudiera haberla movido. La grabación se difundió rápidamente, dejando a todos desconcertados. Algunos sugirieron que era un truco, otros buscaron una explicación lógica, pero nada encajaba del todo. La sensación que quedó en muchos fue inquietante. ¿Qué pudo haber provocado que la motocicleta se moviera sola? ¿Un error mecánico improbable o una fuerza que no podemos ver? Lo cierto es que, desde ese día, la escena se volvió un pequeño misterio local que aún despierta escalofríos entre quienes la vieron. En un tranquilo pueblo mexicano al noreste de Izamal, una noche cualquiera se volvió inquietante. Las cámaras de seguridad de una granja captaron una figura borrosa que flotaba lentamente frente a la puerta principal, adoptando una forma más definida, casi humana, antes de caminar con calma hacia el interior de la casa. El granjero no se dio cuenta de lo ocurrido hasta revisar las grabaciones por casualidad al día siguiente. Al ver la figura atravesar la entrada sin resistencia ni sonido, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había señales de intrusión física, solo la imagen inquietante de algo que no debería estar allí. Desde aquella noche, afirma que la atmósfera en la granja cambió. Se siente una presencia extraña, como si algo invisible aún persistiera cerca. Los animales reaccionan de forma inusual y el granjero evita pasar solo por ciertas zonas. Quienes han visto el video coinciden, es difícil imaginar que la vida allí vuelva a ser normal. Sí, ya lo descargué ya. Ni siquiera abrió el portón. Oh. Casi le pasamos. Bueno, ni siquiera abrió el portón. Oh. A altas horas de la noche, un sistema de vigilancia doméstico registró algo inquietante. En un principio, la imagen mostraba la entrada tranquila de una casa cualquiera. Todo parecía en calma, hasta que una figura alta y delgada apareció caminando directamente hacia la puerta de madera como si no existiera. La figura atravesó la puerta sin detenerse, como si fuera intangible.
Su silueta alargada y movimientos extraños coincidían con las descripciones populares de seres extraterrestres. Tras ingresar, se desplazó lentamente por el pasillo y luego desapareció por completo, sin dejar rastro visible. Cuando los vecinos vieron las imágenes, quedaron profundamente perturbados. Algunos temen que la criatura pueda atacar a alguien más. Desde entonces, las noches en esa calle ya no son tranquilas, se han instalado más cámaras, las luces permanecen encendidas y el recuerdo de esa figura sigue inquietando a todos. En 2006, en Pensacola, Florida, una cámara de seguridad registró algo que años después volvió a estremecer a Internet. Un hombre dormía tranquilamente en su habitación. La puerta entreabierta dejaba pasar una tenue luz amarilla. Todo parecía normal, hasta que una sombra comenzó a asomar detrás de la puerta. Poco a poco una figura delgada emergió. Tenía piernas largas, una cabeza grande y ovalada, y ojos inmensos que reflejaban la luz. Coincidía con las descripciones clásicas de extraterrestres conocidas como grises. La imagen era tan clara que muchos descartaron la posibilidad de un simple truco o sombra mal interpretada. Lo más inquietante es que no fue un caso aislado. Informes de figuras similares apareciendo en hogares se han acumulado durante años, sugiriendo que estas entidades podrían haber estado observando durante mucho más tiempo del que imaginamos. Desde entonces, el video de Pensacola se ha convertido en uno de los casos más debatidos en la comunidad ufológica. Bedroom. A closed-circuit camera mounted above the bed captures the room bathed in a soft yellow light coming from an open door. Suddenly, the camera picks up something alarming. A short, skinny humanoid figure begins slowly peeking out from behind the open door. David does not stir from his sleep as little by little, the figure creeps further into the doorway, revealing a bizarrely slender leg, seemingly just a few inches in diameter, then an oblong head and eventually its whole body. It resembles otherworldly beings commonly described as greys, and this apparently wasn't the first time David has seen one. David wouldn't be the first to report repeated visits from extraterrestrials. It's very rare that I have found an individual that has only had one experience. Invariably, there were multiple experiences, often dating back to childhood. Una pareja que descansaba junto a la piscina vivió algo inexplicable. El esposo levantó la vista al cielo por un instante y al mirar de nuevo, su esposa ya no estaba. Buscó frenéticamente por todas partes, incluso dentro de la piscina, pero ella simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Muchos espectadores no lo notan al principio, pero justo en el instante en que desaparece, unos destellos de luz muy tenues se reflejan en el cuadro. ¿Fue una pista de que aún estaba allí pero invisible? ¿O de que algo totalmente diferente estaba ocurriendo? El momento fue captado en video claramente. Algunas personas interpretan esto como una señal de un secuestro extraterrestre. Otros creen que fue un fenómeno inexplicable de luz o energía. Sea cual sea la causa, el evento dejó a todos con más preguntas que respuestas, y desde entonces el lugar ha sido rodeado de misterio.
En 2025, un campista que se había adentrado en lo profundo del bosque grabó algo escalofriante. Perdido y tratando de encontrar el camino de regreso, se topó con una estructura extraña, una pequeña casa oculta entre los árboles. Al principio pensó que pertenecía a los Rangers. Antes de que pudiera acercarse más, una figura humanoide de ojos completamente negros apareció desde la sombra. Su aspecto era inconfundiblemente extraterrestre. El ser no lo notó al instante, pero el campista comprendió de inmediato que no estaba viendo a un humano. Su pulso se aceleró. En ese momento la grabación se cortó abruptamente. Días después, su cámara fue hallada, pero de él no se supo nada más. Muchos creen que jamás logró salir de esa misteriosa casa escondida. Lo que empezó como una simple caminata terminó en un misterio sin resolver. Un turista conducía por un camino nevado cuando se vio obligado a detenerse. Los faros de su auto iluminaron una figura alta y delgada en medio de la carretera. Permanecía inmóvil observando. No huía como lo haría un animal. Su presencia era inquietante. Algo no encajaba. El conductor sintió cómo la adrenalina se disparaba. La figura no tenía rasgos reconocibles. No era humana ni animal. Aunque pensó en acelerar y pasar junto a ella, algo en esa mirada lo paralizó. Era como si lo estuviera evaluando, esperando una reacción, inmóvil bajo la nieve. Finalmente, con el corazón acelerado, el turista decidió retroceder lentamente, sin apartar la vista de la figura. Nunca regresó a ese camino. Aquella noche quedó grabada en su memoria como el encuentro más inquietante de su vida. Lo que fuera esa cosa no estaba perdida, estaba esperando. La cámara de seguridad de una casa familiar captó algo que aún los inquieta. Mientras todos veían televisión, una cabeza pálida se asomó lentamente por la ventana. Su piel grisácea y ojos enormes no parecían humanos. Se quedó quieta, observando con una calma antinatural. Al revisar la grabación, notaron lo que habían pasado por alto esa noche. No era un animal, ni un reflejo. La figura parecía observarlos con intención, como si estuviera estudiando cada movimiento desde la oscuridad. Las imágenes recordaban inquietantemente a las descripciones de extraterrestres. El miedo se apoderó de la familia. Tal vez esta vez solo vino a mirar, pero la próxima podría cruzar esa ventana. Desde entonces, han mantenido las cámaras encendidas toda la noche. Lo que captaron no fue solo una visita, fue una advertencia silenciosa desde el otro lado del cristal. My Lord Barry, welcome me to the Royal Knights Fair. What's the filthy pirates? You'll have to seek rest from. En Rusia, una noche tranquila se volvió aterradora para un hombre que miraba por la ventana de su apartamento. En la fachada del edificio, una figura oscura trepaba lentamente. Sus extremidades largas y delgadas se movían con una fluidez antinatural, como sacada de una película de terror. La criatura ascendía hacia una ventana cercana. Su silueta contrastaba contra la pared iluminada. No se parecía a ninguna especie conocida. Era alta, delgada y reptiliana. El hombre, paralizado, cerró sus ventanas y llamó a las autoridades, temiendo que la figura entrara al edificio.
Antes de que llegara la ayuda, la criatura desapareció por completo, como si se hubiera desvanecido en la oscuridad. Las autoridades no encontraron rastro alguno. Desde entonces, los vecinos llaman a este ser el caminante fantasma, una presencia que nadie quiere volver a ver trepando en la noche. Сука. Охуеть. Охуеть. Это пиздец. Это пиздец. Ну его нахуй. En el comedor de una familia ocurrió algo que nadie notó en el momento. La cámara de seguridad los grababa cenando tranquilamente junto a una puerta corrediza de vidrio. Todo parecía normal, risas y conversación, hasta que una cortina comenzó a moverse lentamente por sí sola. De entre las sombras, una mano larga y delgada se deslizó, empujando la cortina. No era una mano humana. Sus dedos afilados y curvados parecían garras, casi como si pertenecieran a una criatura de otro mundo. Lo más inquietante es que ninguno de los presentes se percató de lo que ocurría detrás de ellos. Al revisar el video horas después, la familia quedó en shock. Muchos creen que se trataba de una entidad extraterrestre que ya estaba dentro de la casa, oculta observando cada movimiento. Desde ese día, la puerta corrediza permanece cerrada y vigilada cada noche. El misterio sigue sin resolverse. En un inquietante video que circuló en internet, se observa una figura humanoide gris moviéndose lentamente en un pasillo estrecho. Sus brazos eran anormalmente largos y sus proporciones no coincidían con ningún cuerpo humano conocido. La atmósfera era silenciosa, brumosa, casi clínica. El clip fue grabado desde el interior de un supuesto laboratorio oculto, por alguien que no debía estar allí. La figura coincidía con las descripciones clásicas de seres extraterrestres: piel gris, cabeza grande y extremidades delgadas. No parecía consciente de que estaba siendo observada mientras avanzaba. Algunos especulan que este ser fue recuperado tras un accidente y conservado para investigaciones secretas. Otros afirman que la clonación ya comenzó y que no era el único de su tipo. Si estas teorías son ciertas, podríamos no estar solos y algunos podrían estar ya entre nosotros. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.